Hola, bienvenidos a Jezreel, donde Dios siembra. Estas son nuestras reuniones generales. Iglesia en la Alborada, para interceder juntos entre semana a las 6 de la mañana. Recuerda que los lunes será por YouTube. Iglesia Guerrera, donde en ayuno todos nos reunimos los martes al mediodía y a las 6 de la tarde por Zoom. Y nuestra reunión familiar, todos los sábados a las 5 de la tarde. Trae a tus pequeños para que sean edificados en el movimiento infantil. Todos los lunes tenemos Jornada de Oración Nacional, a las 6 de la mañana por YouTube. Recibirás el link por nuestra comunidad de WhatsApp. Vuelve la Academia de Liderazgo para que continuemos en capacitación, todos los miércoles de 7 a 8:30 p.m. Revisa tu correo para agendarte. Hola, soy Clara Rodríguez y hago parte del movimiento Vía de Impacto y soy hija. Hola, mi nombre es Victoria, soy parte del movimiento infantil, soy hermana mayor y también hija. Hola, soy María Claudia, hago parte del movimiento de parejas y soy esposa y tía. Hola, soy Selene, hago parte del movimiento Vida de Impacto y soy la primera nieta. Hola, mi nombre es Benjamín, hago parte del movimiento de jóvenes y soy el hermano del medio. Hola, soy Angélica Sánchez, alias Angie, pertenezco al movimiento de parejas y soy una esposa feliz y madre muy feliz. Hola, soy Rosalba, pertenezco al movimiento de mujeres sabias en Jezreel, soy hija y ocupo el tercer lugar de mis hermanos, soy madre de 2 hijas y soy tía. Hola, soy Juan Alejandro Galvis, hago parte del movimiento Vida de Impacto y en mi casa cumplo un rol como hermano mayor y el nieto preferido. Hola, soy Soleil, pertenezco al movimiento de profesionales ejecutivos cristianos, soy la hermana menor y soy hija. Todos somos parte importante de la familia y Jesús ocupa un lugar en nuestro hogar a través de cada uno de nosotros. UMC está pensado para llevarnos a ejercer ese rol en nuestras familias y en el mundo. Sí, esto es para ti, no importa tu edad, género, estado civil ni ocupación. UMC es para todos. Reserva tu cupo ahora. Muy bien, muy bien. Ya somos 120 los de Jezreel que estamos inscritos para UMC, pero yo sé que faltan algunos. Así que esta semana, recuerden que ya es en 15 días, y en 15 días no vamos a tener reunión aquí. En 15 días no vamos a tener reunión aquí, sí, no vamos a tener reunión allá, que es sábado en la tarde y domingo, ¿está bien? Entonces, para que nos vayamos escribiendo, ya ustedes han visto todo lo que es el impacto de la familia. Una de las grandes amenazas que existen hoy día es precisamente acerca de la familia. Si la familia se desintegra, obviamente tenemos problemas sociales, pero fortalecemos la familia, y como vieron ustedes, la familia no son solamente las parejas, son los hijos, son los hermanos, son los nietos, son las hermanas. Entonces, de alguna manera somos todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de nosotros forma parte de la familia, ¿está bien? Que algunos solteros me dijeron, pero ¿cómo es de familia? No, la familia es todos, solo que en este momento hay algunos que son solteros, otros están casados, otros ya son viudos, pero la familia es toda, ¿está bien? Entonces van a recibir ustedes un volante para recordarles para que se inscriban esta semana. Ya nos quedan solamente estas 2 semanas y esperamos que nadie se pierda. ¿Está bien? Mientras eso sucede, vamos a ver unas fotos de esta mañana. Esto sucedió esta mañana. Ok. Este es el trabajo de la proyección social de la iglesia. La Fundación La Semilla es la proyección social de la iglesia. Muchas veces nos preguntan si la iglesia, ¿qué hace en la sociedad? La iglesia hace mucho. Restaura familias, restaura vidas, de alguna manera ayuda a consolidar procesos de transmisión generacional, pero también nos extendemos hacia la sociedad con ayudas. En el caso específico, esta mañana estábamos repartiendo 50 mercados que dio la Secretaría de Salud de Cundinamarca para el proyecto específico de la fundación en el barrio Egipto. Entonces yo quiero pedirle a Emilia, venga Emilia acá. Es que nosotros tenemos que hacer historia porque a veces se nos olvida y estamos combatiendo el Alzheimer, no le olvide. Hoy hay concierto gospel, ¿cierto? Por aquí, Emilita. ¿Cierto? ¿Sí saben? ¿O es mañana? Ok, mañana hay concierto gospel.
Emilia, ¿hace cuánto fue que vimos esta mañana? 40 y pico de años. 32 años. 38, 40. 38. Estas hermanas no se ponen de acuerdo. Dejémoslo en 35 entre las dos. Ok. Ella es la que lleva las cuentas de Emilia. 35 años más o menos se comenzó el trabajo social en ese sector de la ciudad. Y quien lo inició fue Emilia, y en ese tiempo estaba Rogelio. Y todo fue el trabajo médico de Rogelio como ortopedista pediátrico para atender necesidades de tipo pediátrico para asuntos de huesos en los niños. Así comenzó todo y se desarrolló hasta hoy. Cuéntenos la experiencia esta mañana suya. No, pues no se imaginan, de verdad he sentido que hoy ha sido para mí un día que no voy a olvidar nunca, a pesar de que allá mismo tuve muchísimas alegrías y satisfacciones, pero ver y oír lo que decían las personas, como empezando porque me decían, es que tú eres nuestra mamá espiritual. Entonces yo a veces siento que como que no hago mucho, que como que no estoy haciendo las cosas bien, pero con todo lo que me dijeron esta mañana y lo que vi que realmente ellas recibieron de verdad del Señor, y gracias a Él fue a través de nosotros, acá de la iglesia, que no éramos Jezreel, ¿no? No se llamaba Jezreel, pero sí quiero darle gracias a Dios otra vez hoy por esa oportunidad que nos dio y por haber podido hoy ver que sí, el Señor nos usa cuando quiere y nos dejamos y nos disponemos. Ok. Siempre es bueno hacer reconocimientos y validaciones. Nosotros somos muy dados a solamente ver errores y equivocaciones. Primero con nosotros mismos. A veces nosotros somos muy críticos con nosotros mismos. Lo que dice Emilia es cierto. A veces uno le pregunta yo qué he hecho, qué impacto he tenido, qué cosas haya generado en otras personas. Y uno a veces no alcanza a medirlo. Pero creo que esta mañana fue una experiencia para Emilia y obviamente para Nora, que ha trabajado, y otras personas que han trabajado en la fundación. Y es que nunca la obra en el Señor es en vano. Y siempre va a haber personas que de alguna manera Dios permitió que fueran tocadas y transformadas. Y estamos hablando de una zona que es bastante compleja con respecto a las situaciones y circunstancias que tienen que atravesar. Yo me acuerdo una vez un testimonio que nos contaba una señora diciendo, es que a mí mi papá, cuando me iba a castigar, me amarraba de las manos y me castigaba hasta que me privaba. Y yo creo que ninguno de nosotros ha pasado por una experiencia de esa. Y poder llegar y ayudar a restaurar la vida de una persona, que solamente lo hace Dios, pero la aproximación a esa persona la hace a través de otras personas, eso es muy significativo y valioso. Por eso nada de lo que usted diga que es poco, realmente es poco. Salvar la vida de una persona vale demasiado, es demasiado importante. Y esta mañana ese reconocimiento para Emilia, obviamente Rogelio y todas las personas que durante estos 35 años han trabajado socialmente, fue una validación de que no es en vano. Y a veces Dios se encarga de hacer eso, decirnos adelante. Dice la Biblia que no debemos pensar que la obra en el Señor es en vano, pero luego dice, estad firmes y sin fluctuar. O sea, hay que seguirlo haciendo. El hecho de hacer un reconocimiento es necesario, pero no es que ya llegamos a la meta de terminar la obra, no, la obra todavía continúa. Así que todo eso es para un reconocimiento, Emilia, y en la iglesia queremos hacerle ese reconocimiento hoy, de que no ha sido nunca nada en vano. Todo Dios lo ha recompensado. ¿Está bien? Démosle un aplauso a Emilita. Sí, vale la pena. ¿Y cómo le fue con la tarea? ¿Cuál tarea? Perdón, estoy en Jezreel, creo que sí, me parece conocido el ambiente. Aunque fuera una persona, yo conozco una persona aquí que a 80 personas les habló de la importancia y la necesidad de recibir a Cristo. Jorgillo, venga acá. Esta semana hubo un evento donde estuvo Jorge y él compartió
abiertamente de la importancia de poner a Cristo como Salvador personal. 80 personas hubo, ¿cierto? Sí, Osvaldito, gracias. Bueno, sí, estuvimos esta semana, bueno, también con Manuel Osvaldo en un congreso de empresarios creyentes, una asociación que se llama Dios en la Empresa. Entonces se hace una vez al año, y se invitan a empresarios creyentes que quieran honrar a Dios en sus empresas. Entonces, bueno, Dios me permitió compartir mi testimonio, y bueno, mi primera invitación fue esa que dice Manuel Osvaldo, ¿no? Que si no tenemos ese encuentro personal con Jesucristo como lo hemos tenido todos nosotros, pues de ahí para adelante es imposible agradar a Dios, es imposible realmente de una manera auténtica, genuina, colocar a Dios en el centro de nuestras vidas y en el centro de las empresas para los que somos empresarios. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad y bueno, la honra y la gloria sea para Dios y que Dios nos siga usando en ese ministerio de empresarios. Entonces, la cumplió por 80 de los que están acá. Porque hay uno que vi que dijeron, tarea. Entonces, solo Dios lo sabe, cuántos de esos corazones Él toca. Sí. Y es que lo que dice Jorge es cierto, a veces la gente se declara creyente, pero no necesariamente es cristiano. Hay gente que tiene una creencia de tradición, pero no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, ahí es donde nosotros no podemos darnos por bien servidos diciendo, no, son creyentes. No, es una relación personal con Dios, lo que finalmente Dios está buscando. Y que obviamente Dios es sabio, en su infinita sabiduría, Dios nos ubica en diferentes lugares, pero con una relación personal se inicia todo el proceso de transformación de nuestras vidas. Y eso es lo que hemos estado viendo. ¿Han sido cuántos años? Ya con la asociación llevamos 6 años, 7 años cumplimos este año. 7 años. Y la mayoría de la gente esta vez fue nueva. Sí, 22 empresarios, como 40 personas y 22 empresas nuevas. 40 personas nuevas, o sea, siempre hay la posibilidad de ser testigos. Gracias, Jorgillo. Porque ese es el tema de la semana pasada, ¿recuerdan? Bueno, combatamos el Alzheimer. A ver, ¿cuál fue el tema de la semana pasada? Ajá. Sí, hágale memoria. Ejercite ese cerebro, ejercite la memoria. Todo eso es útil. ¿Hablamos de quién? De Jesús ante el Sanedrín, y que Pedro estaba para dar testimonio y no lo hizo. ¿Recuerdan? Que Pedro estaba ahí presente, y el testimonio de Pedro, entendiendo que hay un plan de Dios que se desarrolla, pero el testimonio de Pedro, desde el punto de vista muy humano, pudo haber exonerado a Jesús de la muerte, pero prefirió callar. Y decíamos que no es solamente callar, sino que cuando uno calla, finalmente termina negando. Porque no solamente se calló cuando tenía que hablar, sino después negó cuando lo confrontaron. Usted también es de ellos, y él dijo, no, yo ni le conozco. ¿Recuerdan? Entonces, todo eso es para que nosotros tengamos en cuenta que la dinámica de nuestra iglesia, tenemos varias cosas que son un provecho. Una es la comunión, tener comunión unos con otros, tener el aliento de unos a otros, porque nos alentamos mutuamente. En este caso, esta mañana fue un tiempo realmente de eso, de aliento, de decir, sí vale la pena y hay que seguir adelante. Pero también es un tiempo para la edificación, y la edificación nos tiene que llevar a la acción. Si la edificación no nos lleva a la acción, lo que hace es simplemente engordarnos espiritualmente, pero nos vuelve obesos espirituales. Y yo creo que si pusiésemos una pesa, una balanza espiritual a la entrada, ¿qué peso marcaría su obesidad espiritual? Porque a veces recibimos y no estamos comunicando. Y en ese sentido, pues obviamente usted se enriquece, usted cada día va descubriendo nuevas cosas, pero la pregunta es, ¿y los que no conocen y los que no saben, qué sucede con ellos? Por eso nuestra tarea de ser testigos o testimonio para otros, ¿está bien? Entonces, en ese sentido, tengamos en cuenta que cada tarea que ponemos una vez a la semana es una tarea sencilla, era una persona. Hacemos el ejercicio de ver cuántos a una persona le hablaron de Cristo, que no sea su esposa, que no sea el esposo, que no sea el hijo, que no sea el líder. A uno, César, uno. Norita, uno. ¿Nos quiere contar? Venga, César. César es primo. Yo soy el primo. Es primo. Y de alguna manera, a través de todos estos procesos de ir falleciendo los tíos, nos hemos vuelto a reencontrar. Y encontramos que muchos de esos primos hoy día
son personas que han tenido un encuentro personal con Dios. Aquí está Patricia, su esposa, igual. Y de alguna manera sabemos que Dios cumplió una promesa de hace ¿cuántos años? ¿Como 50 años? Más o menos. Cuando Dios dice, tú y tu casa, ¿recuerdan esa es la promesa? Cuando uno comienza, Dios empieza a hacer un trabajo en toda la familia. Y hemos encontrado que muchos de la familia ya han llegado a los pies de Cristo. Ahí tenemos uno que es pastor en Montería, ¿no? Un primo que es pastor en Montería. O sea que Dios va haciendo su trabajo a través de la familia. Lo que tenemos es que no considerar que ya el trabajo que hicimos es suficiente, sino todavía falta uno más para Cristo y ojalá cada semana. ¿Cómo le fue esta semana? Gracias, Osvaldo. Buenas tardes. Mi nombre es César Augusto Chacón Gómez. Fue curioso porque yo sí me fui pensando el sábado pasado, bueno, Señor, si de alguna manera nos has venido preparando, porque nosotros estamos recién llegados a la iglesia, venimos de otra iglesia y aquí hemos encontrado unas cosas muy bellas. Le dije, si es la labor, muéstramelo y yo hago y cumplo tu tarea. Yo soy instructor SENA, trabajo en el área de la comunicación gráfica en uno de los centros de Bogotá y esta semana comenzó a hacer partícipe un grupo formativo en el área de encuadernación, mujeres cabeza de familia, con diferentes aspectos, entre ellas exprostitución. Desde el lunes las estaba acompañando con el docente encargado y el día viernes, que recibieron su dotación en el centro donde yo laboro, fue curioso porque yo venía diciéndole todas las semanas, Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está la persona? Bueno, el viernes cuando recibieron su dotación, estas chicas estaban muy, muy felices, muy felices. Y hubo un momento en que se dieron las cosas. Tomé la palabra y les dije, niñas, y ya son mujeres mayores, bienvenidas al SENA. Y todas al unísono, gracias, profe. Y yo, que el Señor las llene con todo su amor. Reciban esta gracia que Él les ha dado para empezar a hacer de su vida cosas bellas y cosas nuevas. Y todas quedaron sorprendidas y respondieron, amén, amén y amén. Fue muy grato para mí, muy grande, y se cumplió la tarea. Amén. Bueno, muy bien. Gracias, César. Como Julián dijo que no quería pasar, no lo pasamos. Pero, de alguna manera, ¿qué hizo usted esta semana? ¿Qué hizo usted esta semana? ¿Realmente vamos a poner en práctica lo que Dios nos está diciendo? Porque eso es la generación de la multiplicación. Este tiempo lo estamos hablando como una época, una temporada para la multiplicación, tanto que queremos formarlo como una cultura de multiplicación. No solamente ser bendecidos, ser prosperados, ser progresados en todas las áreas de nuestras vidas, que todo sea progreso permanente. Recuerde que próspero no necesariamente significa ser ricos económicamente, materialmente, sino poder progresar constantemente. Y en ese sentido, Dios nos va a usar para alcanzar mucha gente para Cristo. Pero obviamente uno tiene que soltar el tapón. ¿Cuál es el tapón que a usted le impide hablar de Jesús? ¿Cuál es el tapón que de alguna manera cuando le dicen usted de pronto se agacha y dice, no, yo no soy, yo estoy aquí por equivocación? Tiene que asumir eso, ¿está bien? Porque es una generación de multiplicación. Bueno, vámonos al tema de hoy. Esta era una reflexión y yo creo que esas experiencias, y la verdad, créame que es satisfactorio cuando alguien le dice a uno, mire, por usted mi vida es diferente, por usted mi familia es diferente, por usted mi vida es diferente. Eso es muy valioso, demasiado importante. Vámonos a 1 Samuel. Hoy estamos mirando entre los varios pasajes que tenemos, 1 Samuel. Y 1 Samuel, ustedes saben que es, todo el libro de Samuel es el libro de la historia de un hombre que inició como un consagrado a Dios, porque fue consagrado aún antes de nacer. Cuando su mamá lo estaba esperando y aún antes de que supiera que estaba esperándolo, ella dijo, yo lo consagro a Dios todos los días de su vida. Entonces hablamos de un hombre que fue consagrado desde el vientre. Y si vamos a mirar la Biblia dice que Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Así que de alguna manera nosotros en la visión de Dios, en su visión eterna, de alguna forma cuando estábamos en el vientre, se cumplió literalmente el Salmo 139. Mis ojos estuvieron puestos sobre ti y formé todo aquello que era necesario para que cumplieras el propósito que yo tenía. Cuando usted estaba siendo formado en el vientre
formada en el vientre de la mamá, Dios estaba colocando todo lo que era necesario para un propósito que solamente cada uno de nosotros tenía. Nuestros propósitos no son comunes. Apuntamos en una misma dirección, pero el propósito es individual. Lo que Dios quiere hacer en y a través de su vida es individual. Por eso el contacto que tenemos con diferentes personas no son las mismas, porque Dios tiene un propósito en el lugar donde me colocó, en el trabajo que me dio, con las cualidades que me entregó, en las experiencias relacionales que he tenido. Dios siempre tiene un propósito. Y entonces desde allí fuimos consagrados a Dios. Lo que hemos venido descubriendo es que esa consagración tiene que ser para una función. Cuando Ana, que es la mamá de Samuel, lo consagró a Dios desde antes de nacer, ya nació Samuel y con el tiempo se convirtió en un asistente de lo que era el sacerdote de esa época. Y después con el tiempo se convirtió en un profeta y con el tiempo se convirtió en un juez. Esa es la historia más o menos del libro de Samuel I y II. Y en esa época donde él fue profeta, juez, como hombre consagrado, es que aparecieron los grandes reyes de Israel. Él ungió a Saúl, ungió a David. Entonces, de alguna forma, su vida tenía un sentido de propósito desde aún antes de nacer. Y todo eso implica que Dios nunca se equivocó con las circunstancias o situaciones que había vivido su propia familia. Recuerden que Ana era estéril. No podía concebir. Y lo que hizo fue orarle a Dios y pedirle a Dios. Y en un momento determinado ella hizo una oración tan profunda que Dios le dijo, está bien, te voy a conceder un hijo. Y Dios tenía todo un propósito a través de ese hijo. Esa es la carta de Samuel. Para resumir algo de Samuel, si usted mira en 1 Samuel 12, no voy a hablar de Samuel hoy, solamente hacemos mención al libro y al autor, pero hablemos de ese Samuel que Dios consagró desde el vientre, que Dios utilizó como profeta, que lo utilizó como juez. En 1 Samuel 12, del versículo 1 al 5, cuando él ya estaba llegando al final de su vida, o sea, cuando ya había transcurrido el propósito de Dios a través de su vida, mire lo que se declara. Dice en 1 Samuel 12, del 1 al 5, dijo Samuel a todo Israel. Cuando ya estaba llegando al final, reunió a todo Israel, todo un pueblo. No era el rey, recuerde, era un profeta y que Dios lo había colocado como juez, que había ungido a reyes. Y cuando él se reúne ante todo el pueblo, les dice, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí que vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy, ¿qué? Viejo y lleno de canas. Y esto no lo escribí yo, lo escribió él. Yo soy viejo y lleno de canas. O sea, ya es un hombre que está cerrando su ciclo de vida. Hemos hablado desde 1 Samuel capítulo 1 de cómo fue consagrado desde antes de nacer y cómo Dios desarrolló todo un proyecto y estamos llegando al final de su vida. Y él está diciendo, yo ya soy un hombre que estoy a punto de... Y luego agrega diciendo, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. O sea, ha sido un hombre de testimonio. Al punto que, dice aquí en el versículo 3, aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Imagínense esa expresión, que uno se ponga delante de un pueblo, ¿cuántos serían? Seguramente miles. Y les diga a todos ellos, bueno, si hay alguien que puede levantarse en este lugar y decir que yo tomé algo que le pertenecía, o que yo usé la justicia, porque habla del cohecho, yo usé la justicia de que me fue encomendada para hacer para el provecho mío, que se levante en este momento y lo diga. ¿Cuántas personas podrían hacer eso en la vida? Sin que se levantara 1, 2, 5, 10, 20. ¿Entiende? ¿Cuántas personas podrían decir, den testimonio de mi larga vida y de cómo he vivido de forma íntegra? Porque lo que está hablando es de integridad. He cumplido lo que Dios me encomendó que hiciera. Si alguien se puede levantar y decir, que se levante ahora. Y está diciendo, y aquí estoy delante del ungido, y está hablando del rey Saúl. Yo estoy aquí con el rey y el rey puede ejecutarme si así fuera. Y yo lo restituiré. Estaba dispuesto a hacer correctivos en caso de que hubiese cometido un error en su proceso. Seguramente Samuel no es perfecto, pero en el ejercicio de su responsabilidad fue un hombre que cumplió a cabalidad seguramente el juramento que muchos hacen
cuando toman una responsabilidad. Yo juro delante de Dios cumplir con, y empieza el proceso de a qué se compromete, y finalmente, y si no lo hago así, que Dios y la patria me lo demanden. Recuerda, estamos a 6 días de algo más o menos así. Y poder uno terminar el ciclo y decir, si hay alguien que tenga que decir algo, que lo diga ahora. Y miren lo que dice en el versículo 4. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y es ungido, también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Esto es increíble. Ese es el talante de Samuel. Esa es la clase de vida que vivió Samuel. Vuelvo a decir, no es perfecto. Nosotros los seres humanos no somos perfectos. Nacemos con un pecado original. Y obviamente el único que puede salvarnos de esa situación es Jesús, por eso lo aceptamos como Salvador. Pero el proceso no es que yo recibí a Cristo y me volví una persona santa, no. Estoy en un proceso cada día que la Biblia llama de santificación, que es un proceso de mejora permanente hasta que cuando llegue al cielo, obviamente haya cambiado todo eso que en este momento es una limitación o aún un error. Pero en el caso de Samuel, antes de morir, dijo, dígame si he fallado. Yo siempre me acuerdo de una película, a mí me impactó mucho esa escena, que es la película del soldado Ryan. Porque el hombre, toda la película es un hombre frente a una tumba, ¿cierto? De un soldado que le rescató a él. Y cuando él está ahí, está haciendo el cuestionamiento de todo lo que le costó a ese equipo de hombres que dieron su vida para que él fuera rescatado. ¿Recuerdan toda la historia? Y la pregunta que él hace al final, a su esposa le dice, dime si no ha sido en vano. Si la muerte de toda esta gente no fue en vano. Si realmente valió la pena que ellos hubiesen muerto por mí. Porque él quería saber que su vida había tenido sentido y significado. Nosotros no solamente hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros, sino cuando nos planteamos como lo hizo este hombre, decimos, el sacrificio de Cristo valió la pena por mí. Lo que Él hizo por mí, de alguna manera en la experiencia que llevo hasta acá, ha valido la pena. Yo he dado testimonio de Él, como lo dice aquí Samuel. Yo he vivido como Dios me pidió que lo hiciera. Ahora, seguramente cada uno de nosotros dirá, en unas áreas sí, en otras estoy trabajando y algunas todavía me quedan grandes. Pero ese es el proceso de la vida cristiana. La vida cristiana no es que yo voy a una iglesia, me reúno en una iglesia y comparto un fin de semana en una iglesia y luego me voy a vivir mi vida. No, su vida cristiana es un proceso constante donde tenemos una experiencia de compañerismo, de comunión, donde nos animamos, nos exhortamos para las buenas obras, pero es un proceso que yo tengo que ir revisando constantemente. ¿Cómo voy creciendo en ese proceso? Para que al final de mi vida yo pueda llegar a decir como dijo Samuel, aquí estoy viejo y lleno de canas para preguntar, en algún momento les he fallado, en algún momento me he quedado con algo de ustedes, en algún momento ejercí mi papel en favor mío. Y todo el mundo dijo, no tenemos nada que decir. Qué bueno cerrar la vida así o no. Y efectivamente ahí termina la vida de Samuel. Pero hago alusiones por el talante que el autor de este libro y todo lo que él desarrolla a través de lo que nos cuenta se ve. Es un hombre de un alto nivel. Pero no vamos a hablar de Samuel. Estamos en el capítulo 1, de esta semana nos toca el capítulo 1 y vamos a hablar de una mujer. Vamos a hablar de Ana. ¿Está bien? Y el título de esta semana que vamos a darle a nuestro estudio es La fidelidad que espera un Dios que es fiel. La fidelidad que espera un Dios que es fiel. ¿Por qué? Porque hace 15 días dijimos, Dios es digno de confianza porque Dios cumple su palabra. Dios es un digno de confianza porque Él cumple su palabra. Nosotros podemos confiar en Él porque su palabra es sí y es amén. Cuando Dios dice, Dios cumple. Y esto hablamos de promesas y advertencias. Dios siempre cumple. Entonces, para mí me genera una gran seguridad, me da una garantía de confianza el que yo le creo a Dios lo que Él dice y Dios hace lo que Él promete. ¿Está bien? Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿cuál es la fidelidad que Dios espera de nosotros siendo el fiel? Si Él es fiel, ¿qué esperaría de nosotros? Y entonces tenemos que responder como Samuel, que uno sea fiel a lo que Dios le encomendó. Y es ahí donde vamos a estar haciendo la revisión, porque hace 8 días encontramos que uno en el camino puede suceder lo que le sucedió a Pedro, que en el camino, ante el cambio de circunstancias, ante las situaciones amenazantes, uno puede pasar desapercibido.
¿cierto? Uno con Él en las duras, pero ya en las buenas, entonces uno como que dice, no, eso fue fruto de mi esfuerzo, fue fruto de mi resultado, mi sacrificio, y no. Nosotros lo que somos se lo debemos a Él, primero porque murió por nosotros y segundo porque comenzó un proceso de restauración de muchas cosas en nuestras vidas que no estaban bien y que va cada día transformándola. Todavía no es perfecto, aún nos queda, pero queremos aproximarnos a ser tan fieles como el Dios en el que confiamos. Recuerdan que hemos hablado de la resonancia, también en estos tiempos que he estado estudiando, habla de la resonancia, que es un efecto de la ley física. Y es que cuando de alguna manera un diapasón se toca y tiene la misma frecuencia a otro diapasón sin tocar el otro diapasón, inmediatamente la comunicación de las ondas hacen que el otro diapasón suene sin tocarlo. Y esa es la resonancia, y es una ley de física. Ahora, ¿qué naturaleza tiene usted? Cuando usted recibió a Cristo, tiene la naturaleza de Dios en su vida. El Espíritu Santo vino a ser morada en su vida. Así que todo lo que resuene para Dios tiene que empezar a resonar en nosotros, porque estamos en la misma frecuencia. Ni siquiera es un esfuerzo que yo tengo que hacer. Recuerde que no se tiene que tocar el otro diapasón. Simplemente el tocar el primero ya hace que las ondas hagan vibrar mi propia realidad. Por eso decíamos que es importantísimo la relación personal con Dios. No solamente la asistencia a una iglesia. No solamente el tipo de disciplinas que a veces aprendemos de orar, de leer la Biblia, de alguna manera de cantar, alabar a Dios. Eso es bueno. Pero lo que hace que resuene la naturaleza de Dios en nuestras vidas es la comunión que tengamos con Él. El que cada día nos acerquemos para que empecemos a vibrar en la misma intensidad que Él vibra. Entonces no es un esfuerzo grande. El esfuerzo no está en querer ser como Él. El esfuerzo está en querer estar con Él. El querer compartir con Él. Y ustedes saben cuánto cuesta. Levantarse una mañana y dedicar media hora, una hora de pronto a orar, a leer la Biblia, a colocar mis necesidades en su presencia, a recordar sus promesas. Eso cuesta. A alguno no le cuesta para que me diga cómo hace. Eso cuesta. Pero yo salgo a veces temprano y yo digo, por aquí hay un gimnasio en la 116 hacia la 117, que a veces yo vengo temprano. Y hay gente llegando al gimnasio 4:30, 5 de la mañana. Y yo digo, ¿cómo hace esa gente para levantarse a esa hora para ir a un gimnasio? ¿Sí o no? Y no se sientan culpables. Yo también a veces me confronto diciendo, mi gimnasia es pasiva, ¿no? Yo hago gimnasia de párpados, de dedos de mano. Pero esa gente a las 4 de la mañana se levanta para irse a un gimnasio porque seguramente entra a las 7, 8 de la mañana a su trabajo y tiene que hacerlo antes de irse a trabajar. Y seguramente sus cuerpos, su salud debe ser un cuerpo saludable y tener una buena salud. En ese sentido, el haber pagado ese precio tiene un resultado. Pero cuando nosotros tenemos comunión con Dios, empezamos a resonar como Dios suena. Y es ahí donde tenemos que pensar en que necesitamos esa relación, pero que esa relación se manifieste en la forma en que actuamos. Entonces, si Dios es fiel y empieza a tocar en esa melodía, ¿qué sucedería a nosotros? Tendríamos que ser fieles. Entonces, por eso hablamos de yo soy fiel como el Dios en el que confío es fiel. Si Dios ha sido fiel conmigo, yo soy fiel con Él y yo me comporto fiel con lo que me ha dado. Cuando Jorge hablaba esta semana, de ese evento de esta semana, el tema, imagínense, eran 80 personas entre empresarios, 40 empresas más o menos, y el resto eran personas de alto nivel en las empresas, de alto nivel. Y esas personas entienden que esa empresa que Dios le dio no es propia, sino que fue encomendada. Hubo un padre que me llamó la atención la enseñanza que nos dio inicialmente, para aquellos que de pronto se rasgan las vestiduras cuando oigo de los padres y lo católico. Perdón, Dios no tiene un apellido religioso. Dios se mueve donde hay corazones dispuestos. Y he conocido mucha gente cristiana muy dispuesta, pero también he conocido mucha gente católica muy dispuesta. Y gente que aún se declaraba agnóstica o atea, que de alguna manera empiezan a disponer su corazón y empiezan a reconocer la realidad de Dios. Entonces, en este caso, cuando hablamos de esta resonancia, es entender un empresario que su empresa no es suya, aunque le haya costado 25 o 30 años de trabajo, sino que fue una encomienda que Dios le hizo. Todo un día dedicado solamente a una parábola, Mateo 25.
la parábola de los talentos. Y este curita comenzó con una propuesta que me pareció espectacular. ¿Qué había al principio? Nada. Nada había al principio. Así comienza Génesis. La tierra estaba desordenada y vacía. No había nada. Y Dios empezó a crear al hombre y creó al hombre y le encomendó: cuide el huerto, lábrelo, cultívelo. ¿Recuerdan? Esa fue la primera tarea. El hombre recibió de Dios un huerto para cultivar. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Que cada día que Dios venía a hablar con él y decía: ¿y cómo van las cosas? No, bien, he regado, he cultivado, he abonado. ¿Entiende? Eso era todo lo que tenía que hacer, entendiendo que no era suyo, sino a donde se le había colocado. Y ese sentido de fidelidad es el que Dios recompensó al final en la parábola de los talentos. Porque la parábola de los talentos al final, cuando llama al que le entregó 5, al que le entregó 2, al que le entregó 1, ¿qué fue lo que les dijo? Yo les di lo que era mío, se los encomendé, usted fue y negoció con ello, ahora venga y dé cuentas. Y entonces el que tuvo 5 dio 10, el que tuvo 2 dio 4, el que tuvo 1 tuvo miedo, distorsión, imagen de Dios. ¿Recuerda? Es que yo sabía que era duro, una distorsión de la imagen de Dios, y enterró y devolvió 1. A los que fueron fieles, ¿qué les dijo? Bien, buen siervo y fiel. Esa es la expresión que usa la Biblia. Buen siervo y fiel. Buen tiene que ver con el carácter y fiel tiene que ver con el ejercicio de la administración. Entonces, siempre la fidelidad es resultado del carácter. Tenga en cuenta eso. Y ahora lo vamos a mencionar cuando hablemos de Ana. La fidelidad a Dios lo que demuestra es el carácter de uno. Por eso habló de no dijo fiel siervo y bueno, sino buen siervo y fiel. Y como te he dado y has sido fiel en lo poco que recibiste, ahora te voy a poner en lo mucho que tengo. Y lo más importante y lo más trascendente no es solamente te voy a dar más, sino ven y entra al gozo de tu Señor. O sea, ven y disfruta conmigo lo que has hecho todo este tiempo. Y volvemos a lo mismo. Aquí la característica al final no es cuánto hemos acumulado en la vida, sino si fuimos fiel con lo que Dios nos dio para multiplicar, para que al final, cuando todo esto se quede, porque todo esto se queda, usted pueda experimentar que Dios dice: ahora vamos a disfrutar juntos. Ven al gozo de tu Señor. ¿Qué se va a llevar usted al cielo? Nada, absolutamente nada de lo que hizo. Pero sí habrá demostrado en su carácter su fidelidad. Y es ahí cuando dice el Señor: ven, disfruta del gozo de tu Señor. Ven a todo lo que yo tengo preparado para ti. Y nada tiene que ver con lo acumulado en la vida. Así que tenga cuidado. Porque el mundo nos dice que usted es exitoso si acumula, si logra, si alcanza, si lo reconocen. Eso es humanamente lo que valida o lo que reconoce el mundo. Pero Dios no mira eso. ¿Sabe qué mira? La fidelidad. ¿Fuiste fiel? Porque al que recibió 5, como al que recibió 2, como al que recibió 1, lo único que esperaba es que era fiel con lo que se le había encomendado. No esperaba multiplicar. Al de 2 no le dijo: ¿y usted por qué solamente trae 4 cuando este trajo 10? No le dijo eso. Le dijo: tú trajiste 4 de 2 que recibiste, como este trajo 10 de 5 que recibió. ¿Qué le hubiese dicho al de 1? Tú trajiste 1, trae 2. Listo, no hay problema. No es la cantidad de lo que acumulaste, sino la fidelidad que demostraste en el proceso. Y eso es parte de lo que Dios está mirando en cada uno de nosotros. Ana, en su momento de dolor y aflicción, le dijo al Señor que le diera un hijo. Claro, recuerdan toda la historia, no vamos a repetir todos los versículos, pero toda la historia es de una mujer que va cada año a la presencia de Dios, como era la costumbre de su familia, y oraba a Dios diciéndole: deme un hijo, y Dios no la había escuchado hasta ahí. Bueno, sí la había escuchado, porque Dios siempre escucha, solo que no le había contestado como ella esperaba que le contestara. Pero un día, miren el capítulo 1, el versículo 11. En el 1:11 dice que un día, en esa profunda angustia que vivía, dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué nota usted ahí? Que ya no solamente está pidiendo, como todas las veces seguramente años vivió pidiendo, sino que ahora pidió algo e hizo una promesa.
que ya es diferente. ¿Cuántas veces la gente se acerca a Dios pidiendo algo? Casi siempre. Esa es la realidad. La gente ve a Dios como el proveedor de todo lo que yo necesito. Entonces, yo lo que hago cuando voy a buscar a Dios es pedirle. Y bueno, Dios escucha y Dios contesta porque es misericordioso, hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero llega un momento en que no solamente es una petición, sino que esa petición va enganchada con una promesa. ¿Cuándo llega ese momento? Cuando hay desesperación. Cuando uno ve que ya no hay nada más que hacer y ya he pedido y no se me ha dado, digo, bueno, está bien, hagamos esto. Si usted me da esto, y hacemos una promesa. Y eso fue lo que vivió Ana en ese momento. Seguramente su angustia y su desesperación era muy alta, sobre todo porque tenía a alguien al lado que le refregaba cada rato que ella sí podía tener hijos y ella no. Y eso para una mujer debió ser muy difícil. No le voy a pedir que levante la mano, pero piense. ¿Cuántas veces usted en un acto de desesperación en su vida hizo la misma petición que de pronto ya había hecho? Solo que en esta oportunidad de desesperación, de angustia, usted hizo una promesa y la enganchó, hizo una petición y la enganchó a una promesa. Le decía hace 8 días que yo conocí a una persona que me dijo, mire, yo vengo desesperado, como 5.000, 7.000 millones de deuda, y si Dios me saca de esta, y empezó a hacer la lista de promesas, no una, hizo una lista de promesas. ¿Y sabe qué? Dios escuchó y lo sacó de lo que debía y lo progresó mucho más. La pregunta es, ¿cumplió sus promesas? No sé, eso lo evaluará él y lo responderá él. Pero de lo que yo recibí de promesas, porque uno en un acto de desesperación puede hacer promesas. El problema es, ¿somos fieles a las promesas que hacemos? Porque cuando hablamos de la fidelidad de Dios es que Dios es fiel a sus promesas, por eso puedo confiar en Él. Pero ¿soy yo fiel a las promesas? Ahora, la situación, digámoslo, es bastante compleja. ¿Por qué? Nunca he concebido, póngase en el papel de Ana, soy una persona estéril, no puedo concebir. Nunca seguramente habrá opción, pero un día Dios dice, te voy a dar el hijo. Y ella había enganchado a la promesa, y yo te lo voy a devolver. Y cuando sucedió que quedó embarazada, yo me imagino que alrededor en su familia y en su pueblo, tuvieron que decir, ¿eso es un qué? Un milagro, es algo extraordinario, espectacular. ¿Qué hicieron durante 9 meses en su pueblo y su familia? ¿Sabe qué hicieron? Estar expectantes de cómo iban a hacer ese muchachito. Porque una persona mayor, embarazada, y siempre los riesgos, y no tenían escáner, ni ecografía, ni nada de esas cosas como para decir, no, es que quién sabe cómo vendrá, porque ya se le pasó la hora. Todo el mundo estaba expectante de qué iba a suceder. Y nació Samuel. Y nació Samuel saludable. Y nació un peladito hermoso. Y la mamá feliz y todo el mundo celebrando el milagro. Y todo el mundo diciendo, qué bueno que por fin Dios le respondió a Ana. El Cana también se sentirá feliz y muy bien. Pero la única que pensaba en su interior, algo diferente era ella. ¿Por qué? Porque ella dice, sí, hay un milagro. Mi vientre no podía concebir. Y concibió. Y ahora no es solamente una petición, ya es una respuesta. Y la tengo en mis brazos. Bueno, mamás, las que ya son mamás, ¿qué experimentó usted cuando dio a luz y le pusieron su bebé en los brazos? Una cosa que solamente las mamás que tienen hijos pueden sentirlo. Y si usted lo dice, nosotros podemos decir, uy, chéverísimo, tuvo que ser chéverísimo, pero nunca vamos a sentir lo que usted sintió. Y si a usted le dijeran, pero ese bebé no es suyo. Ese bebé no es suyo. Ese bebé ya usted lo entregó. Entonces todo el mundo celebrando y ella diciendo, ¿y yo qué hice? ¿Yo por qué me aceleré a hacer una promesa diciendo que lo iba a entregar? Tan rozagante, tan hermoso, tanto tiempo de esperarlo. Es que no es lo mismo cuando uno pide y engancha promesas en angustia que cuando uno ve milagros y resultados y después tiene que orar diciendo, yo hice una promesa, voy a cumplirla. No es lo mismo.
Y es ahí donde muchas veces nosotros decimos, bueno, en esa semana estudié Génesis capítulo 3 con algunas células y decíamos cómo de alguna manera el enemigo toca nuestras vidas hasta querer cambiar nuestra respuesta. El enemigo comenzó en el Edén diciendo, con que Dios os ha dicho. ¿Recuerdan? Así comenzó, con que Dios os ha dicho. Y eso se llama cuestionar lo que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Cuestionó lo que Dios había dicho. Pero más adelante no cuestionó, tergiversó lo que Dios había dicho. Con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Eso dijo Satanás, estoy en Génesis 3. Pero realmente en el capítulo 2 lo que Dios dijo es, de todos los árboles del huerto podrán comer. Solo que del árbol de la ciencia del bien no. Pero lo que Dios dijo es, de todos los árboles podrán comer. Lo que Satanás dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todos los árboles. Mire cómo cambia, tergiversa. Ya cuestiona lo que Dios dice, empieza a tergiversar lo que Dios dijo y finalmente dice, Dios dijo que si ustedes comían de ese árbol que les dijo que no, ciertamente iban a morir. Así dice Génesis 2, ciertamente morirán. ¿Sabe qué dijo Satanás? No morirán. El tercer paso de Satanás es que no simplemente pone en duda, no solamente tergiversa, sino que finalmente niega lo que Dios dijo. Y ahí es donde caemos en la trampa. Porque inmediatamente ella vio que el árbol era bueno, comió y aquí estamos. ¿Me entiende? El enemigo es muy sutil. El enemigo no viene de frente a decirle, no, Dios no existe. Dios existe, pero lo que dice él cuestiona. No, de pronto lo que quiso decir él tergiversa. No, realmente lo que él dijo no es, niega. Resultado, desobediencia. Yo imagino a Ana en ese momento con su bebé y diciendo, fue que yo entendí bien. Yo le hice una promesa a él, pero él sabía que es que yo lo iba a cuidar para que fuera una persona de bien, para que fuera un muchachito que creciera saludable en todas las áreas de su vida. Recuerden Lucas 2:52, que su vida física, su vida mental, su vida emocional, su vida espiritual, su gracia delante de Dios y de los hombres, todo funcionara y que fuera una persona que finalmente le sirviera a Israel. Eso fue lo que yo quise decir, tergiversar. No, ella no dijo eso. Dijo, si tú me das un hijo, desde que nazca, yo lo consagro a ti. ¿Y sabe qué era para Israel consagrar un hijo a Dios? Y más un varón primogénito. Era que se entregaba al servicio de Dios. Pero empiezan los cuestionamientos cuando uno ya tiene la respuesta. Señor, si tú me das ese carrito, yo he escuchado, ese carrito que te estoy pidiendo, no solamente es para mi beneficio de poderme movilizar, lo pongo al servicio de la iglesia el fin de semana de aquellos que no tienen cómo transportarse y yo voy a buscarlos. Todavía están esperándolos. ¿Me entiende? Es que no es lo mismo cuando uno en un momento de angustia hace promesas que cuando ya tiene las respuestas tiene que cumplirlas. Y ahí es donde hablamos de el carácter. El carácter tiene que ver es con yo hice una promesa y yo voy a cumplir una promesa. Entonces imagínese el corazón de Ana. Póngase en su lugar en ese momento diciendo, sí, lo he disfrutado, es un milagro de Dios en mi vida, Dios probó que no hay nada que sea imposible para Él, el momento de mi felicidad compartido con mi esposo es extraordinario, pero yo hice una promesa y tendré que cumplirla. 1 Samuel 1:27, llegó el momento de cumplir la promesa. Después de unos años, ¿cuántos años? Ya le voy a decir cuántos. Después de un tiempo, no fue el día que nació, al día siguiente estuvo en el templo. 1 año, 2 años, posiblemente a los 3 años, entre 2 y 3 años. Ya le explico por qué. Hizo esta oración con su hijo en el templo. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Ese fue el día en que ella cumplió su promesa a Dios. Recuerdan que estaba ahí, llegó el profeta Elí, el sacerdote Elí, y le preguntó, y dijo, mire, usted me vio hace un año que usted dijo que yo estaba borracha, no estaba borracha, y hizo una promesa a Dios, Dios me cumplió la promesa, y este es el niño del cual yo le pedí a Dios, y yo le prometí que iba a ser suyo de aquí en adelante.
Y ese día entregó a Samuel para que Elí fuera su instructor de ahí en adelante. Ese fue el día, cumplió su promesa. Vayamos a algunos puntos importantes de esta lección. Ana no olvidó su promesa cuando recibió la bendición. Si quiere, anótelo por allí porque eso es bueno para recordar. Nosotros olvidamos lo que no nos conviene y recordamos lo que no nos sirve. Recuerden que esa es una dinámica a veces mental. Nosotros olvidamos lo que no nos conviene y vivimos recordando lo que no nos sirve. Aquí hay que recordar lo que hemos prometido. Ana no olvidó su promesa cuando recibió la bendición. Fue fácil prometer en su momento de angustia, pero ahora era difícil cumplir la promesa. Pero aún así, siendo difícil, fue y cumplió la promesa. Ahora, imagínense entonces el cambio emocional cuando recibe al niño, cuando se lo ponen en sus brazos y dice, ese es el bebé, nació. Imagínense ese momento de alegría, de satisfacción. ¿Cómo sería el momento cuando lo lleva al templo y dice, y aquí lo entrego? Y vendré a verlo cada año, porque cada año iba a verlo. Vendré a verlo cada año. ¿Cuál sería la emoción en ese momento? Algo más o menos así. Seguramente se pegó una trabada de 3 pisos. Ay, 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 yo qué. Bah. No, ¿sabe qué? Fue seguramente muy doloroso. Desprenderse de su hijo seguramente fue muy doloroso, pero no dejó que las emociones anularan su promesa. Ella había hecho una promesa y no dejó que sus emociones interfirieran en su cumplimiento. Porque las emociones pesan para nosotros. Uy, no, pero es que si yo hubiera sabido que iban a ser cojo, ciego, mudo, se lo devuelvo rapidito, pero es que es tan saludable. Pero el chino es tan vivaz, es tan inteligente. Las emociones empiezan a entrar y cuando las emociones empiezan a controlar, empezamos a dejar de cumplir lo prometido. Entonces, en ese caso, ella va con unas emociones obviamente diferentes al momento del nacimiento, pero unas emociones que no permite ella que le controlen para tomar la decisión de aquí está y aquí lo entrego. Ana pidió, obviamente Dios respondió y Ana cumplió. Téngase en cuenta. Ana pidió, Dios cumplió y Ana cumplió. Ana también cumplió. Por eso estamos hablando de un Dios que espera que la fidelidad de Él sea la respuesta en fidelidad que nosotros demos. Muchas veces no encuentra ese eco. Muchas veces yo he visto muchas historias de esas de si Dios me ayuda, si Dios me da, si Dios me sana, si Dios me cambia, de aquí en adelante. Esa fue la última vez que lo vimos, cuando Dios le dio. ¿Por qué? Porque Dios dio, esta persona recibió, pero nunca cumplió. Segundo elemento clave en Ana, la fidelidad de Dios, la fidelidad con que Dios le había prometido, siendo estéril, que iba a concebir, esa fidelidad a la promesa, llevó a que Ana cumpliera también su promesa. Porque Ana bien sabía que ese hijo no era suyo, había sido la intervención de Dios en su vida de manera sobrenatural. Ella no podría concebir hijo. Y nosotros a veces caemos en el error de pensar, es que yo lo que he logrado, lo que yo he alcanzado. Créame que si Dios devolviera la película y dijera, bueno, entonces hágalo usted. Cuando usted avanzara en la película, usted no llegaría a donde está hoy. Porque nunca nuestra vida ha sido lo que nosotros hemos hecho. Si su favor no hubiese estado con nosotros, créame que hace mucho tiempo hubiésemos sido consumidos. Porque a nosotros nos cuesta trabajo. Pero en la medida en que vamos conociendo, porque esto no lo demanda desde el principio, sino en la medida en que conocemos. Por eso digo que un cristiano se le tira la vida a una persona cuando le habla de Cristo. Se le tira la vida. Es que uno no puede seguir siendo el mismo después de hablar de Cristo. Uno ya empieza el Espíritu Santo a operar en su vida. O cambia, o vive en el cielo al final, pero en la tierra vive frustrado. A mí no me vengan con el cuento de que una persona que recibió a Cristo, que hizo promesas y con el tiempo dejó de cumplirlas, el Señor dice, no, ya no va a entrar en el cielo. No, una persona que reciba a Cristo va a entrar en el cielo. Solo que su experiencia en la tierra va a ser una experiencia de frustración.
Porque si algo uno va a recordar siempre es que yo no he cumplido. ¿No le ha pasado a usted? Bueno, espero que le haya pasado, porque si no le está pasando es que de alguna manera su conciencia se cauterizó. Cuando usted ha hecho una promesa y no la ha cumplido, yo le llamo. Ahora le respondo. A mí me pasa muchas veces, yo estoy en una actividad y me llega un mensaje y yo pongo por esas contestador automático que dice, ¿le puedo llamar después? ¿Sí o no? A veces lo personalizo, me toca decirle algo más y lo personalizo. El problema es que ese después nunca llega. Y de pronto yo no le contesté a fulano. Bueno, le voy a contestar más tarde porque en ese momento voy manejando, ¿recuerda? Y después, pero créame que eso permanece ahí. Yo no vivo diciéndose, yo no he cumplido. Qué cosa tan diferente cuando yo, y esta semana también lo aprendí en mi estudio, es cuando usted no deja a una persona en espera. Si a usted a una persona le dice, espéreme, le voy a contestar, ya le devuelvo la llamada, no la deje en espera. ¿No le parece aburridísimo cuando uno ve que si hay dos chulos, son blancos o negros? Azules, ¿no? Cuando lo ve azul usted dice, sí recibió, pero no contestó. ¿Qué piensa usted cuando hace eso? No, sin groserías, a ver, solamente lo que usted siente. ¿Está bien? Uno dice, ¿y este qué? ¿Por qué no me responde? ¿Entiende? ¿Empieza o no? Claro, es que eso sucede. Cuando uno le hace promesas a Dios, no tarde en cumplirlas. Cuando usted le hace promesa a Dios, no tarde en cumplirla, porque Dios está diciendo, oiga, yo a usted lo conozco, lo he visto en alguna parte. Claro, usted fue el del chino Samuel, ¿cierto? ¿Y dónde anda Samuel? No, Samuel ha crecido, ya está en la universidad. Si le contara, hasta tiene novia, se va a casar. Perdón, pero yo lo último que oí de ti es, si tú me das un hijo, yo te lo consagro. Ah, sí, claro. Y estoy muy agradecida con ese hijo que me diste. Si viera cómo de bueno me ha salido. Y el cumplimiento de la promesa, no, es que tú no me entendiste. Pilas. Cuando Dios hagas promesas, no tardes en cumplirlas. Ahora, no estoy hablando solamente de Dios, estoy hablando también de las personas. Cuando usted dé su palabra, cumpla, honre sus compromisos. No, yo lo voy a hacer. Si dijo que lo iba a hacer, hágalo. Cueste lo que le cueste, pero hágalo. En estos días se llama un test de evaluación y una de las características que procuro en mi vida tener es, si me comprometo, cumplo. A veces me cuesta trabajo, a veces me toma tiempo, porque soy una persona que le gusta postergar. Yo soy una persona que digo, esperemos un poquito a ver si de pronto, esperemos a ver si mejora, esperemos a ver, y llega un momento en que dice, no, ya no hay más que esperar, ahí es que actuar. Pero una de las cosas que procuro es que cuando me comprometo, me toca hacerlo. Y me toque madrugar o me toque trasnochar, pero tengo que hacerlo, ¿o no? Yo no soy de lo que mañana el Espíritu Santo seguramente me hablará. No tuve tiempo para estudiar, para preparar, y entonces voy, pero con lo que ya tengo yo me defiendo. Olvídese de ese cuento. Porque yo sé lo que Dios dice en su palabra, pero no sé lo que quiere decir a las personas en el momento en que estoy con ellas, que es diferente. ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Entonces me toca tomar un tiempo, y a veces madrugado o a veces trasnochado. Pero tengo que cumplir, yo tengo que cumplir con la responsabilidad, honrar mi compromiso. Si me comprometo, debo cumplir y cumplir bien. Entonces, por eso vale la pena que nosotros veamos en Ana un caso muy particular. A más del profeta Samuel, que toda su vida lo vivió así, Ana fue la primera persona que influyó en Samuel para que fuera así, ¿o no? Estamos hablando de la mamá. Leí del hijo toda su historia y todo el mundo dijo, no tenemos nada que decir de usted. ¿Por qué no tenían nada que decir de Samuel? Porque muy bien en su casa Ana le enseñó con su primera experiencia de vida que uno tenía que ser fiel a sus compromisos. Eso no se da gratuito. Pilas. Cuando a veces los papás queremos que los hijos sean lo que nosotros no somos. Y Wildeman, el director de nuestra sede en Chía, él siempre dice algo en las reuniones que compartimos con él siempre dice, a los hombres sobre todo, les dice, venga acá, ¿usted tiene hija? Sí, yo tengo una hija. ¿Cuántos años tiene? Tengo como 15 años, 16 años mi hija. Muy bien, seguramente se va a casar su hija, eso anhelaría. ¿Le gustaría que se casara con un hombre como usted? Ya no responde tan rápido.
Espérenme, a ver, reviso. Porque a veces dice sí, pero dentro está diciendo, uy, no. Yo quisiera un hombre mejor. Entonces, si quiere que su hija se case con un hombre mejor, usted tiene que ser mejor. Para que el modelo que ella tiene sea usted. Por eso tenemos tantas mujeres golpeadas en la vida. Porque tuvieron padres que las golpearon. Y estaban buscando a alguien que la golpeara, no tan duro, pero que la golpeara de todas maneras, porque eso era amor. Papá decía, yo la quiero mucho y por eso le casco. Modelos repetidos. ¿Por qué Samuel llegó a ser lo que era? Porque su mamá le enseñó que los compromisos se cumplen. La palabra se honra. Cuando usted dice, usted tiene que hacer. Ahora, puede que no lo haga. Yo no le estoy poniendo aquí una carga diciendo, ya con eso usted se condenó y de aquí en adelante le va a ir mal en la vida. No. Pero le estoy recordando que si hizo promesas, cúmplelas. Y si no puede cumplirlas, hable con quien le prometió y dígale, mira, yo me comprometí, pero no te he cumplido ni te voy a poder cumplir. Y quiero en este momento decir que esa promesa que te hice, que fue intencional en ese momento, hoy te tengo que decir, no la puedo cumplir y perdóname. ¿O no? Eso es lo que uno tiene que hacer. ¿Se libera usted? Y seguramente Dios puede hacer muchas más cosas en la otra persona. Ahora, otra lección de Ana. Cumplir las promesas cuesta. No crea que eso es fácil. Cumplir las promesas cuestan. Un precio muy alto. Yo decía 2 o 3 años, porque era el destete. Recuerden que ahí dice en el capítulo 1, y cuando Samuel fue destetado, lo llevó al templo a los 3 años. Ya el Cana varias veces le había dicho, seguramente 2 antes, le había dicho, camine, subamos al templo. Y ella dijo, no, déjeme aquí todavía, que estoy amamantando, y cuando llegue el momento del destete, que ya no me necesite para alimentarse, yo lo voy a llevar y lo consagro. Y así fue. Y calcule, vayámonos exageradamente a 3 años. ¿Sabe qué sucede cuando pasa el tiempo de algo que sabe, y usted sabe que tiene que entregar y no lo ha entregado? Uno se apega más todavía. Uno se apega más todavía. Y entonces 1 año tan bonito y mire, ya camina. 2 años, ya está balbuceando. 3 años ya dice mamá. Uno se empieza a pegar más todavía. Y es más difícil, cuesta. ¿Qué hacía Dios con Israel para los sacrificios de los corderos? Sobre todo el de la Pascua. ¿Qué hacía Dios? Les decía, ustedes tienen que llevar el cordero que van a sacrificar, lo tienen que llevar a su casa al comenzar la semana. Y ese corderito que van a sacrificar va a vivir con ustedes en su casa. Y sus hijos seguramente van a jugar con ellos y ustedes lo va a ver por ahí moviéndose en su casa. Pero el día del sacrificio lo tienen que sacrificar. Entonces imagínense uno con un corderito y jugando con él y el corderito todo mansito, todo. Y llega el día jueves y usted dice, tengo que sacrificarlo. ¿Sabe por qué Dios lo hizo así? Para que sintiéramos que cumplir cuesta. Cuesta. Yo los voy a salvar, dijo en Génesis 3:15. Yo los voy a salvar. Bueno, lo dijo Dios y a él no le cuesta. ¿No le cuesta? Le costó la vida de su hijo. Pero cumplió su promesa. Prometer y cumplir cuesta. No crea que es fácil. Y cuando va pasando el tiempo, más difícil se vuelve. Y déjeme hablarle en esos términos que son más fáciles de entender. Usted dice, no, yo el diezmo voy a dar para Dios. De 100,000 pesos, no hay problema. 10,000. No hay problema, es el diezmo. ¿O no? ¿Sí o no? Pero si usted recibe 100 millones, ¿cuánto es el diezmo? 10 millones. De 100,000 a 10 millones hay una diferencia garrafal. Y lo primero que usted piensa es, no, yo veo la iglesia bien, la tienen bien mantenidita. Las empanadas cada vez están mejor, Tatiana les echa más carne. La verdad es que la iglesia no necesita 10 millones. Con que yo dé 1 millón, de 100,000 a 1 millón, 10 veces más. Y eso hacemos. Y no le estoy juzgando, me cierro los ojos para que usted no me diga, me está mirando. No, yo no lo estoy mirando. Yo estoy contando la historia real.
Porque cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, en el tiempo nos va costando cada vez más. Porque el que no es fiel en lo poco, nunca será fiel en lo mucho. Entonces, por eso es mejor ser fiel desde el comienzo. Cuesta, sí. Y en la medida en que Dios va aumentando, progresando, prosperando nuestras vidas, seguramente nos va a costar más. Pero hemos sido enseñados para que, siendo doloroso, podamos hacerlo. Y perdónenme que haga estos comentarios, pero yo ya creo, convencido estoy, de que la iglesia no la sostiene los diezmos de ustedes. La iglesia la sostiene el Señor. Pero Dios bendice su vida. Y la bendice conforme a su fidelidad. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Y el único que disfruta de eso no es usted. Hay gente que me dice, no, es que yo doy mi diezmo en otra parte, tráigame el recibo. Porque es que a mí me ponen a orar por su salud financiera. Y resulta que usted no es saludable en sus finanzas porque usted no es fiel con lo que compromete. Entonces a mí, tráigame su recibo de diezmos que dio en la iglesia o que dio en otra parte, hágale. Yo no necesito aquí que usted los traiga, yo necesito que usted diezme al Señor, no a la iglesia. Y en ese sentido, eso cuesta, ¿o no? Cierre los ojos para que no vea. Cierre los ojos, me está mirando todavía chismoso, voy a preguntar algo que no tiene que ver. ¿Ya cerró? Haga un leve movimiento con su cabeza si a usted le cuesta o no le cuesta. Si le cuesta, haga un movimiento de su cabeza. Leve, que no se dé cuenta el vecino que tiene los ojos abiertos chismoso que no quería cerrarlos. ¿Le cuesta? Sí. A todos nos cuesta. Y todos vivimos en un proceso de negociemos. ¿No? A Ana le costó entregar su hijo. Lo veía cada año. Cada año le llevaba una túnica nueva. Pero me imagino que con el pasar de los años y viendo en lo que se convirtió Samuel, ¿cómo se sentiría Ana finalmente? Un profeta, un juez, el que ungió los primeros reyes de Israel y que cuando llega al final de su vida dice, levántese por favor el que tenga algo que decir contra mí. Y no hubo quien se levantara. ¿Cómo se sentiría al final? Cuesta, pero tiene una gran recompensa. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Saber que cuando hacemos lo que Dios nos pide, cuando cumplimos las promesas cuando hacemos honor al compromiso, cuando eso hacemos, siempre al final será extraordinario, será espectacular. No tenga temor de eso. Bueno, llegamos a nuestro desafío. ¿Hay alguna palabra que le hemos dado a Dios que todavía no le hemos cumplido? ¿Hay alguna promesa que le hicimos al Señor que todavía no le hemos cumplido? ¿O hay una promesa hecha a alguien que todavía no se la hemos cumplido? Y vuelvo a insistir, hay cosas que usted se comprometió en un momento determinado en unas condiciones diferentes que hoy no puede cumplir. Pero al menos entonces usted vaya y diga, mira, yo me comprometí, no cumplí y en este momento no te voy a poder cumplir. Y quería decírtelo, porque no quiero dejar mi palabra sin ser honrada. No puedo cumplirte. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Si usted hace eso, usted se libera. Porque lo otro queda pendiente todavía. ¿Y de aquello qué? ¿Y de aquello que prometiste, con lo que te comprometiste qué? Y sabe que lo más importante, que cuando eso nosotros hacemos, la gente puede confiar en nosotros. Porque dicen, esa persona cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, ni le insista. Y eso es bueno, la gente puede confiar. Y entonces, de alguna manera, la expectativa que una persona pueda tener de usted es medida por su confianza, su fidelidad. Yo sé que si dice que sí, póngale la firma. Si dice que no, tranquilos, él no lo va a hacer, él no va a estar, él no va a venir. Ponga la firma porque es así. Eso, cuando nosotros tomamos la palabra y la cumplimos, inmediatamente la gente empieza a confiar en nosotros. Y eso es lo más valioso. Esta iglesia confió en mí cuando cometimos errores y equivocaciones. Nos metimos en un proyecto que no pudimos realizar. Y la gente que nos prestó el dinero para hacer ese proyecto
con una rentabilidad de 10% en más o menos entre 1 mes y 2 meses. Y que como no se hizo, no pudimos cumplirle. La llamamos y le dijimos, mire, no se pudo hacer, pero te vamos a cumplir. Te vamos a cumplir. Algunos me dijeron, no, sabe, nosotros entendemos que no se hizo y entonces obviamente si no se hizo no va a haber utilidad y si no hay utilidad no puede usted compensar lo que me prometió. Entonces, ¿sabe qué? Devuélvame lo que yo le di y no hay problema. Y hubo más de uno que me dijo así. Y en ese momento le devolvimos su dinero. Pero hubo gente que me dijo, no, yo me comprometí con ustedes 10% de utilidad, así que espero mi 10%. Listo, le pagamos el 10%. Y aquí estamos. Usted está en una casa que pasó por una experiencia de cumplir lo que prometimos. Y la gente sabe que cuando decimos sí, es sí, y cuando decimos no, es no. Y no es la única vez que lo hemos hecho. Y espero, en ese sentido, que Dios guarde nuestras vidas, para que siempre seamos personas que honremos con fidelidad al Dios que ha sido fiel con nosotros. Porque así ha sido Dios. Dios ha sido fiel. ¿Cómo no voy a corresponder a Dios en fidelidad cuando Dios ha sido fiel conmigo? Y cada uno de nosotros haga su ejercicio personal. Mire lo que dice el Salmo 15:4 para que oremos. Dice el Salmo 15:4, pero honra a los que temen a Jehová. En el comienzo dice Dios no está bien, no está contento. Mire la expresión, dice Dios, dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Dios menosprecia al vil. Pongámoslo en el contexto de lo que estamos diciendo. Al que no cumple, Dios lo mira de lejos. ¿Está bien? Al que no cumple. Yo sé que tú dices muchas cosas, pero finalmente pocón. Pero luego agrega, mire lo que agrega, dice, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Al que aún jurando, cuando cambian las circunstancias y puede haber afectación, no por eso cambia. Cuando le dijimos a la gente, le pagamos el 10%, así no hayamos hecho el concierto, es aún en daño propio. ¿Sabe cuánto llegamos a deber realmente? Y eso es parte de nuestra historia, de la historia de la fidelidad de Dios con nosotros. 2.500 millones de pesos. Y eso hace como 20 y pico de años. Pero honramos la palabra. Si la dimos, la cumplimos. Y aquellos que demandaron y exigieron, lo hicimos. Y Dios nos dio. ¿Nos costó? Sí. Y ustedes revisan las finanzas de la iglesia, en ese tiempo nos costó pagar el precio de una decisión que no malintencionada, pero sí equivocada en la administración. Nos tocó pagar un precio, pero fue mínimo comparado con 2.500 millones. Y llámelo así, un proceso de un diplomado que costó, pero aprendimos la lección. Y eso se trata la vida. La vida no se trata de que nunca nos hemos equivocado. Se trata de que cuando hemos cometido un error, reconocemos. Pagamos el precio. A veces el Señor dice, no, tranquilo, yo me encargo. Listo. Pero a veces el Señor dice, tienes que aprender. Yo te voy a ayudar, te voy a sacar del lío. Te voy a ayudar. Pero tienes que aprender la lección. Y la aprendimos. Entonces, en ese sentido, uno tiene que mirar la fidelidad. Es honramos nuestros compromisos, la fidelidad es mantenemos la palabra aunque las circunstancias cambien, la fidelidad es que la gente sabe que somos dignos de confianza. Eso es fidelidad. Y cada uno de nosotros pregunte eso en su corazón. ¿Está bien? Vamos a orar. Samuel capítulo 1. Vamos a darle gracias a Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es grande, misericordioso. Dios es un Dios que no tiene comparación, porque no es como nosotros somos. Y así lo dice la Biblia, Dios no es como nosotros somos. Pero Él quiere que seamos como Él es. Por eso la Biblia dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Dios anhela que nosotros cada día, por ese actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas, vayamos cambiando para parecernos más a Él, para reflejar más lo que Él es. Y eso implica momentos de confrontación con nosotros mismos. Si Dios no corrigiera nuestros errores, nosotros perfeccionaríamos nuestros errores. Dios tiene que corregirlos como un padre corrige a su hijo, como una mamá corrige a su hijo. Lo corrige es para que eso no se vuelva una norma, una práctica normal en su vida.
corregimos a nuestros hijos para que algo que puede hacerles daño a ellos o dañar a otros no se vuelva algo permanente en sus vidas. Puede haberlo cometido, puede haber sucedido, a veces sin saber o con intención, pero cuando se corrige hay cambio, y cuando hay cambio hay crecimiento. Samuel, un hombre que al final de su vida dice: por favor, dígame si fallé, dígame si hice lo inadecuado con la responsabilidad que se me entregó. Y todo un pueblo se levantó a decir: no tenemos nada que decir de ti. Hiciste lo que tenías que hacer, cumpliste con tus promesas, cumpliste con lo que Dios te encomendó, así que tranquilo, Samuel, ve, descansa en el sepulcro. Pero devolvimos la historia a su mamá, en su casa, a quien le enseñó que uno es fiel a su palabra, que uno tiene que cumplir lo que promete, que uno tiene que asumir sus compromisos, que cuando decimos y nuestra palabra está en velo, aun que las circunstancias cambien, no por eso tengo que cambiar. Y a veces ha costado, porque sabemos que ya no podemos mantener, porque la circunstancia cambió y nos veríamos afectados si cumplimos lo que dijimos. Pero no, aún por ese cambio de circunstancias, cambia la decisión. Y la gente lo va a saber, la gente lo va a entender y va a decir: este hombre o esta mujer, cuando dicen sí es sí, cuando dicen no es no, no importa las circunstancias. Y estamos reflejando al Dios fiel en el que confiamos. Así comenzamos. Dios es un Dios fiel que espera que nosotros seamos fieles, porque debemos reflejar lo que Él es en nosotros. Pídale al Señor ahí donde está que le permita, no como un acto de juicio contra usted mismo. Usted es el que se conoce, usted es la que se conoce, no un escrutinio, no una introspección, sino pídale al Espíritu Santo que le recuerde qué compromisos, qué promesas usted en un momento determinado, pudo haber sido en un momento de angustia o cuando necesitó algo que usted se comprometió a cambio de eso, usted no ha cumplido. De pronto se va a acordar de algunas de esas cosas, pero también de pronto el Espíritu Santo le va a recordar de otras que usted hizo lo mismo, solo que hoy ya las olvidó. Y no lo hace para que usted se sienta mal, para que de alguna manera usted haga algo que ya hoy no puede hacer, sino para que usted se ponga en paz con usted mismo, con usted misma. Porque habrá momentos en que toca decir: mira, ¿sabes qué? Yo te dije, pero no puedo cumplirte. Perdóname, porque te di mi palabra y no cumplí a ella. Y con eso usted cierra ese ciclo. Usted esa cuenta la cerró y seguramente la persona le va a decir: tranquilo, tranquila, seguramente. Y con Dios igual. Dios mejor que nadie sabe que nosotros somos a veces como Ana. Señor, tú sabes, tú me conoces, tú sabes cuántas veces. Bueno, Ana, te voy a dar un hijo. Señor, sí, si me das un hijo yo te lo entrego. Será tuyo toda la vida. Y lo hizo. Le pudo haber costado. Me imagino de regreso a su casa cuando a los 3 años lo dejó en el templo. Pero también su corazón tenía la paz de decir: tú fuiste fiel, yo fui fiel a ti. Lo que me dijiste que hiciese, eso hice. Lo que yo te prometí, eso hice. No sabemos mucho más allá, pero seguramente la vida de Ana fue una vida feliz, viendo a su hijo cómo aprendió el modelo de su mamá, de ser una mujer que cumplía sus compromisos, que lo que decía lo hacía, que lo que prometía lo realizaba. Díganle al Señor, hable ahí en el corazón al Señor y permita que el Espíritu Santo pueda trabajar en su vida. Nadie nos trae a un lugar como estos para juzgarnos. Nos trae para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que seamos cada día
hombres y mujeres de Dios, cada día mejor preparados para las buenas obras que Dios tiene. Eso es lo que Dios pide, eso es lo que Dios quiere. Reflexione y medite mientras escucha esta canción. Ante el altar quiero estar, ser una ofrenda de amor. Yo fui creado para darte lo mejor, te lo daré, te lo daré. Me llamaste desde antes de crear la tierra, me escogiste para darte gloria, me escogiste para darte honra. Recibe hoy la ofrenda de mi adoración, la gloria es para ti, Señor. Hoy y por siempre te adoro, mi Dios. Recibe hoy esta canción, la honra es para ti, Señor. Hoy y por siempre te adoro. Como incienso, Señor, que suba hoy mi canción. Yo fui creado para darte lo mejor, te lo daré, te lo daré. Me llamaste desde antes de crear la tierra, me escogiste para darte gloria, me escogiste para darte honra. Me llamaste desde antes de crear la tierra, me escogiste para darte gloria, me escogiste para darte honra. Recibe hoy la ofrenda de mi adoración, la gloria es para ti, Señor. Hoy y por siempre te adoro, mi Dios. Recibe hoy esta canción, la honra es para ti, Señor. Toda rodilla se postra ante el Rey. Tuya es la gloria, yo te adoro por siempre. Tuya es la gloria, yo te adoro por siempre. Tuya es la gloria.